Buenas tardes a todos y todas. Partimos la vocería de este día lunes primero, reiterando nuestro más sentido pésame a la familia, amigos, amigas y vecinos de Virginia Martínez. El llamado a la ciudadanía que estamos haciendo es a redoblar la atención apenas se reciben las alertas SAES para evacuar zonas afectadas por los incendios forestales. Que apenas la ciudadanía reciba esta alerta, no duden en salir de sus hogares y trasladarse a zonas seguras. Evacuar a tiempo puede y salva vidas. Ante el peligro que tuvimos y las condiciones meteorológicas de este fin de semana en la zona centro-sur del país, ustedes saben que el presidente Gabriel Boric anunció la implementación de toques de queda, particularmente en sectores más críticos de la región de la Araucanía. Estos toques de queda se han anunciado hoy día que se extienden, particularmente hoy, desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana en las mismas 12 comunas. En esta temporada de incendios forestales hemos tenido un 8% más de incendios, pero un 40% menos de hectáreas quemadas y afectadas. Esto habla de la eficiencia y la eficacia que han tomado las acciones preventivas y los recursos puestos en el combate a estos incendios forestales. De todas formas, la prevención sigue siendo clave. El gobierno ha reforzado su capacidad de respuesta con brigadistas, con aviones y helicópteros, pero hacemos un llamado urgente a la ciudadanía para extremar todas las prevenciones y precauciones. Evitar un incendio, por cierto, es mucho mejor que combatirlo. Además, les contamos que la Policía de Investigaciones ya está instalada en la región de la Araucanía con un equipo multidisciplinario para encontrar a los responsables en caso de que hubiera intencionalidad en los focos de incendios forestales. Por otra parte, en materia de seguridad, esta semana y mediante el programa Somos Barrios, estamos avanzando en la recuperación de espacios públicos con una jornada de verano en tu parque que se va a hacer en el Parque Met, donde se van a reunir cientos de vecinos y vecinas, porque hemos puesto el foco en el fortalecimiento también de la integración comunitaria y en el derecho equitativo de los espacios públicos. Más seguridad y mejor infraestructura. Además, queremos recordar que durante la semana pasada avanzamos y adelantamos lanzando una nueva fase del Plan Calle Sin Violencia que busca ampliar su alcance en la región metropolitana. Particularmente estamos focalizando a través de ciertos sectores en donde los delitos violentos generen una alta ocurrencia, es donde vamos a reforzar patrullajes, la fiscalización de las armas y también la búsqueda de prófugos. En otros temas que son de igual importancia, la ministra vocera subrogante, como ustedes saben, Aysén Echeverry, está reforzando el liderazgo que ha tenido Chile en materia de ciencia y tecnología, particularmente con la participación de nuestro país en la cumbre de inteligencia artificial que se realiza en París durante estos días, que es el evento más relevante en materia de inteligencia artificial de este año 2025. Son más de 50 países los que van a debatir sobre gobernanza y desarrollo responsable de la inteligencia artificial y donde nuestro país Chile, juega un rol clave a nivel latinoamericano y también global. Por otro lado, tenemos, y para finalizar, muy buenas noticias para las familias de nuestro país, porque, y particularmente a aquellos niños, niñas y jóvenes que están de vacaciones durante estos días, porque los trenes culturales van a retomar su recorrido por Chile. El Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, junto a EFE, van a impulsar distintas actividades culturales y musicales a lo largo de nuestro país. Lo va a estar enunciando en detalle la ministra de la Cultura, Arredondo, pero desde ya destacamos esta buena noticia para esta época estival. Para todo lo que significan las familias y el derecho a la cultura y el arte. ¿Preguntas? Buenas tardes. Quería preguntarle a propósito de
por un tema económico, uno de los temas más importantes por lo que será recordado el gobierno será por su gestión en este tema. En entrevista con El Mercurio, Cristina Torres, ex DIPRES, dijo que el mejor legado que podría dejar este gobierno es ser transparente con las cifras. ¿Cómo responde ante estas dudas que se siembran contra el gobierno y si se puede garantizar un positivo legado económico del gobierno? Y dentro de, también para no perder el tema económico, expertos han manifestado preocupación por una nota crediticia de Chile, que correría riesgo por deuda pública. ¿Cómo lo ve el gobierno ante esos cuestionamientos? Sí, primero manifestar que como gobierno estamos en una etapa en la que no hablamos de legado. Estamos gobernando, cumpliendo con Chile y con los mandatos que ha entregado el presidente Gabriel Boric desde el inicio. Particularmente en materia económica hemos trabajado en dos máximas, que tiene que ver primero con la contención del crecimiento de la deuda pública y también con el gasto fiscal responsable. Y en ambas hemos avanzado y de buena forma, principalmente en contención del crecimiento de la deuda pública. Hemos avanzado de tener una tasa en el gobierno anterior de 3,2% a hoy día en esta administración de 1,3%. También ustedes saben que durante todo el año pasado trabajó el Gabinete Económico y Pro Empleo en una serie de iniciativas que muestran efectivamente nuestra preocupación por el panorama económico. En esto tenemos buenas noticias además porque seguimos con el control de la inflación, pero además también en el récord de la inversión extranjera durante el año pasado. Entonces, diría yo que eso va a ser lo que va a seguir trabajando este gobierno en materia económica, que ha mostrado resultados y además ha demostrado que en estas medidas somos un gobierno con medidas responsables y sostenibles en el tiempo. ¿Y sobre el riesgo de la deuda? Como yo les decía, la contención del crecimiento de la deuda pública ha sido algo que efectivamente hemos logrado avanzar. El 3,2% que tenía de tasa el gobierno anterior se ha transformado en 1,3% en nuestra administración, lo que habla bien de las medidas económicas que estamos tomando. Y ahora, llevándolo desde una mirada política, según diferentes sondeos, la derecha se mantiene bien posicionada en las encuestas en desmedro de figuras oficialistas. ¿Lo anterior representa un desafío para el gobierno a fin de proyectar sus políticas y darle continuidad en el tiempo? Sí, primero recordar que las encuestas son un panorama acotado de un momento en específico. En términos de los liderazgos, eso es una definición de los partidos políticos, pero particularmente nosotros en el progresismo, si bien hace varias semanas y meses atrás enfrentábamos a la crítica mezquina muchas veces de que no teníamos opción de liderazgo, hoy día tenemos la crítica al contrario, de que tenemos varias alternativas de liderazgo. Nosotros vamos a seguir trabajando como gobierno, pero en particular, como les digo, no podemos referirnos ni basar nuestra acción en momentos determinados. Y lo último, ¿debería el sector buscar un liderazgo que unifique para enfrentar la carrera presidencial, como por ejemplo el nombre de Michelle Bachelet? Como yo les decía, esa definición de posibles candidaturas presidenciales corresponde en este caso a los partidos políticos. Lo que nos corresponde a nosotros como Ejecutivo y como Gobierno es seguir trabajando sin descanso para seguir cumpliendo con las familias de Chile. Hola, ministra. Para adelantar escenarios en relación al tema de Casa Allende, si se declara admisible el recurso de inhabilidad contra la ministra Maya Fernández, ¿aumenta la presión para que deje su cargo? Particularmente en esta materia ustedes saben que hay varios caminos. Se ha iniciado sumarios administrativos en lo que es responsabilidad del gobierno, pero también está el proceso judicial en curso y, por cierto, en el Tribunal Constitucional. Nosotros tenemos máxima responsabilidad y respeto a las instituciones, por tanto no nos corresponde a nosotros comentar sobre indagatorias que se hagan en esa institucionalidad y nosotros seguimos avanzando en lo que respecta al sumario administrativo. Y ahora para hablar un poco en materia de seguridad, ¿cómo ve el gobierno las críticas principalmente de la oposición que advierten que el plan de Calles sin Violencia sigue siendo un fracaso en su propósito que frena el fenómeno de la delincuencia? Primero, decir que el plan Calles sin Violencia que se instauró en el año 2023 ha tenido una buena evaluación. Lo que hemos logrado a través de estas acciones y medidas de intervención que ha tomado el plan y también medidas que han sido lideradas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública
han logrado quebrar la curva de homicidios en nuestro país. Y eso es relevante y algo que se tiene que destacar. Por cierto, esta nueva fase responde particularmente a la focalización necesaria que se tiene que hacer, particularmente digo, en la región metropolitana. Estamos hablando de que ya no va a haber la discusión de comunas más, comunas menos, sino que nosotros vamos a hablar de sectores. Y ahí donde se va a redoblar el patrullaje, la acción preventiva, por cierto, pero también otras acciones que tienen que ver con seguridad comunitaria y la intervención en ciertos barrios. Y con respecto al tema del Tren de Aragua, ministra, en Perú detuvieron a 23 presuntos integrantes del Tren de Aragua en operación conjunta con Estados Unidos, y la semana pasada también fue detenido en Colombia un miembro que enterró a Ronald Ojeda tras su secuestro y posterior asesinato, también gracias a la colaboración de Estados Unidos. ¿Cuál es el rol que cumple el país? ¿Hay estrategias de Chile con Estados Unidos para desarticular el Tren de Aragua? Primero decirles que en lo que respecta al crimen organizado, Chile tiene una política de crimen organizado que también ha dado resultados concretos. Tenemos ya más de 300 detenciones y juicios que ustedes han podido ver a través de los medios de comunicación que son bien históricos. En eso vamos a seguir trabajando. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública lo ha manifestado y también es la manifestación del compromiso que tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric con perseguir y detener a quienes están detrás de estas organizaciones internacionales. Buenas tardes, ministra. Preguntarle también por el tema de la estatua del general Baquedano. ¿Por dónde pasa la decisión de reubicar la estatua y dónde se piensa colocar ahora, y si se descarta directamente que vuelva a estar en la Plaza Baquedano? Sí, primero comentarles que la aprobación tiene que ver con su traslado para la restauración. En este caso nosotros además tomamos muy positivamente la propuesta que nos ha dado el Ejército de proponer lugares donde estuviera su destino final. El destino final está completamente abierto, son fases todavía que tenemos que pasar, pero lo importante es que está en restauración y que el gobierno en este caso va a seguir cumpliendo con la máxima de que tenga visibilidad ciudadana, que esté en la ciudad de Santiago y que sobre todo tenga un lugar que el monumento merece. ¿Y en esa línea el proyecto de Nueva Alameda contempla la estatua ahí o siempre se pensó remover porque se va a sacar la redonda? El proyecto Nueva Alameda siempre lo tuvo como un espacio abierto ante las posibles definiciones. Lo importante, como les digo, es que hoy día está en traslado a propósito de la restauración necesaria del monumento y eso es lo que nos tiene que poner la atención o el foco, pero también las posibles destinaciones finales. Nosotros abordamos de manera muy positiva las propuestas que el mismo Ejército nos ha entregado. Ministra, buenas tardes. Hoy día la justicia va a determinar si se desafuera a la diputada Catalina Pérez en el marco del caso Convenios y sus eventuales responsabilidades. Frente a esto, quería preguntarle la opinión del gobierno más allá de la de justicia, ¿no es cierto? Porque sabemos que son respetuosos de lo que hacen las institucionalidades, sino más por el tema moral, cómo daña esto a la fe pública, entendiendo que es una ex militante del sector y que también en definitiva estamos en un año electoral, donde la gente claramente ve cómo se ha comportado los distintos integrantes o parlamentarios de un sector político, en este caso del Frente Amplio. ¿Quiere que usted que esto puede afectar justamente la figura, cómo se ve desde la ciudadanía también a este sector político? Lo importante es que como gobierno lo hemos manifestado ya en innumerables ocasiones a propósito del mismo caso. Nosotros somos respetuosos de las medidas que tomen las instituciones y en este caso tiene una sede en que la justicia va a determinar o no el destino final. Por tanto, no nos vamos a pronunciar al respecto. Yo le comentaba efectivamente que sabemos que esa es su respuesta en materia judicial, pero por ejemplo hay ministros o subsecretarios como el subsecretario Cordero que ha señalado que hay distintos casos que afectan la fe pública. ¿Usted cree que caso como este y también el de la diputada y otros integrantes puede afectar la fe pública en el entendido que son representantes de la ciudadanía que finalmente están envueltos en situaciones como esta? Lo importante es que nosotros como gobierno hemos mantenido una posición inalterable en el tiempo, que tiene que ver con el más restricto principio que cuida la fe pública, que es el accionar de las autoridades, sean autoridades del Ejecutivo, pero también del Congreso de Chile. En eso vamos a seguir apegados, hemos tenido una línea que ha sido intransable en el tiempo y que va a seguir así, apegado a las normas que protegen la confianza en la fe pública.
Subsecretaria, no me quedó claro lo que estaba diciendo respecto a la estatua del general Baquedano, porque usted dice que hay distintas propuestas para reubicarlo y que el decreto que se ha aprobado hasta ahora es para la mantención de la estatua, no para moverlo. ¿El gobierno o quienes están detrás del proyecto no tienen definido que la estatua no va a ir en ese lugar, en la Plaza Baquedano? ¿O eso sí es un hecho? Como yo les comentaba, es una definición que está abierta. Nosotros valoramos positivamente las propuestas que nos ha entregado el Ejército en esta materia y cuando se tomen definiciones al respecto también van a ser comunicadas en ese momento. ¿Todavía es una posibilidad que permanezca en la Plaza Baquedano? Por el momento, como yo les decía, es un panorama abierto. Tenemos alternativas que han sido entregadas por el Ejército en este caso, que nosotros valoramos positivamente, que puede ser que sean alternativas que vayan a cursar en el futuro, pero hoy día es lo que tenemos. Una de esas alternativas es que sea en la Plaza Baquedano, que permanezca ahí. Dentro de las 3 alternativas del Ejército, no está dentro que se mantenga. ¿Para el gobierno entonces está descartado que se mantenga en ese lugar? Como yo les dije, estimada, es un panorama abierto. Ministra, le quería preguntar en materia internacional. Donald Trump dijo que va a aplicar aranceles del 25% al acero y al aluminio. Si bien Chile no es el principal afectado, pero sí exporta, ¿cómo podría eso afectar a nuestra economía? Sí, bueno, ustedes saben que a propósito de la economía abierta al mundo que tenemos como país, estamos viendo en detalle las acciones que puedan alterar los mercados internos. Lo que puedo decirle es que la situación está siendo monitoreada tanto por el Ministerio de Hacienda como por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero tenemos escenarios positivos que pudieran no alterar el buen mecanismo que ha tomado nuestra economía durante los últimos años. Preguntarle también por las declaraciones del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en conversación con ADN, que decía que hay fondos del gobierno pagando campañas de desinformación en contra de la Municipalidad de Santiago en medios como El Ciudadano. Primero, yo no sé a qué se refiere el alcalde particularmente con esta opinión. Lo que es cierto es que el gobierno financia campañas de interés público en distintos medios de comunicación. Eso en ningún caso dícese que el gobierno intervenga en la línea editorial o en el contenido de los medios de comunicación. Perfecto. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.